Miguel Mármol. Miguel Mármol nació el 4 de julio de 1905, hijo de Santos Mármol e hijo ilegítimo de Eugenio Chicas, un hombre de recursos económicos del municipio de Ilopango, quien fue alcalde del mismo municipio por varios periodos. Miguel Mármol nace de una relación extramatrimonial. Lo registró el tío Hilario Mármol, hermano mayor de Santos Mármol. Por esa razón, Miguel Mármol lleva el apellido Mármol. Solo un nombre y un apellido tuvo, y fue Miguel Mármol, originario del municipio de Ilopango. Su abuela Tomasa Hernández de Mármol no aceptó el nacimiento de Miguel Mármol. Cuando crece y se involucra con la revolución, su papá le ofrece todo a cambio que dejara la revolución, pero Miguel Mármol no aceptó tal propuesta. Tuvo dos hermanas maternas, Pilar y Cordelia Mármol. Para Miguel Mármol, su hermana mayor Pilar Mármol fue una hermana incondicional en los momentos más difíciles de su vida. Creció en el municipio de Ilopango y estudió hasta tercer grado. Su adolescencia y juventud fue muy interesante. Desde temprana edad fue pescador y posteriormente se fue a trabajar como un niño de la guardia, el que hace los mandados a los guardias, limpiar las botas, ir a dejar mensajes al telégrafo, etc. Después pasó a ser aprendiz de zapatero y finalmente se convirtió en un zapatero. Viajó al municipio de San Martín para aprender el oficio y luego se fue a San Salvador a la zapatería americana ubicada cerca de Correos de El Salvador. Estaba ubicado entre la avenida Cuscatlán y la calle Arce, donde primero fue aprendiz y luego operario. Se especializó en zapatería fina para damas. En la zapatería del maestro Angulo, patrón de Miguel Mármol, le pidió que leyera la revista Submarino Rojo, ya que él no podía leer porque era analfabeta. Comenzó a leer la revista, y en la medida iba leyendo el contenido adquirió conciencia revolucionaria porque el contenido de la revista era sobre comunismo, las clases sociales, marxismo. Esa fue la transición de Miguel Zapatero a Miguel Revolucionario. En ese ambiente de lecturas del Submarino Rojo, comenzó a tener contacto con otras personas que lo llevaron a la Universidad Popular. Entre otras personas estaba el doctor Salvador Merlos. Él influyó en Miguel para leer, comprender y tener conciencia sobre el marxismo. Miguel Mármol participó en todas las actividades de la Universidad Popular donde estudiaban marxismo. Esa fue la transición de artesano a revolucionario. Cuando se funda la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, FRTS, en noviembre de 1924, Miguel Mármol ya tenía esos conocimientos marxistas. Ya era un revolucionario. Como artesano tuvo una participación muy activa en la FRTS, con todos los trabajadores artesanos. Perteneció a la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños y a la Universidad Popular, que fue parte de la federación. A la Universidad Popular llegaban comunistas que venían de todas partes y que desembarcaban en Acajutla y los compañeros los acogían. Para 1930 ya habían recorrido aproximadamente 10 años en el trabajo organizativo, popular, social, porque se habían organizado a través de los gremios de artesanos de los zapatos, de la elaboración del pan, de los alimentos, de los elaboradores de la cerveza. Ya habían acumulado 10 años de experiencia organizativa y de lucha de trabajadores organizados, con la cual llegan a la fundación del Partido Comunista de El Salvador, PCS, y se denominaron marxistas. El PCS se funda en el lago de Ilopango en la Peña del Eco. Se constituye y se registra legalmente en 1931. Ya constituido, la ley les exige que donde tuvieran núcleos se establecieran sedes y el PCS estableció sedes a nivel nacional para participar en las elecciones. La sede central fue al costado norte del Parque Centenario de San Salvador. Miguel Mármol fue el secretario de organización de la juventud del PCS. En 1931 llegan a las elecciones con la estrategia de todas las formas de lucha, es decir, participaron en las elecciones pero también apoyaron a los trabajadores del campo, artesanos y a los indígenas,
Por eso le delegan la tarea para que vaya junto con Modesto Ramírez a oficializar el ingreso de Feliciano Ama, Francisco Sánchez, Segundo Ramírez y de todos los compañeros líderes indígenas. Miguel Mármol prefería hablar de los sucesos de 1932 como insurrección indígena campesina. Para él la masacre fue un resultado de la insurrección. Prefería hablar de cómo quisieron asaltar el cielo y no pudieron, de cómo recuperar la tierra, la lengua, los ritos y la cultura de las que fueron despojados. A través de la larga lucha desde 1524 cuando Pedro de Alvarado con su ejército desembarcó en Acajutla. Miguel Mármol fue una víctima de la represión de 1932. No le gustaba hablar de la represión a las víctimas de la insurrección, pero sí le gustaba hablar de cómo ellos los comunistas pensaron, idearon y establecieron una fecha para la insurrección a la que no pudieron ir. Antes de la 0 hora del día 22 de enero de 1932, es capturado. Lo capturan en el barrio Lourdes, de San Salvador. Luego viene la represión. Logra sobrevivir al fusilamiento. La resurrección de Miguel Mármol, tantas veces que logró sobrevivir de la muerte. Cuando se recupera se traslada a Zacatecoluca, luego a Usulután, San Miguel y a Morazán para trasladarse a Honduras, pero no logra pasar. Se regresa a Usulután y comienza la terquedad del Izote, comienza a reagrupar, mandaba telegramas a los compañeros en todas partes del país y un día le dijo el cartero: «Usted recibe más cartas que el presidente de la República», y allí se dio cuenta de lo que estaba haciendo. En 1934 vuelve a caer detenido, pero es liberado por creencias sobrenaturales del general Maximiliano Hernández Martínez, pues tantas veces lo habían capturado, golpeado, fusilado y nunca lo habían podido matar. Entonces, el general dijo: «Suéltenlo porque no quiero problemas con los espíritus». Se salvaba otra vez de la muerte. Miguel Mármol recoge toda esa experiencia de luchador social de un revolucionario que tuvo un espíritu inclaudicable y que tuvo siempre una fe muy férrea en la revolución y en la victoria de la revolución. De 1934 a 1944, Miguel Mármol se encargó de andar contactando a los compañeros y a toda la gente que había estado en la insurrección. En el libro de Roque Dalton, se relata su vida hasta 1944 y cómo fue la participación de él en los sucesos del 44. Miguel Mármol viajó por diferentes países del mundo para narrar lo sucedido en El Salvador durante el genocidio de 1932 y la represión ejercida por la dictadura militar al pueblo salvadoreño. Miguel Mármol fue impetuoso, alegre y tranquilo, madrugaba siempre, a las 3 de la mañana estaba encendiendo Radio Habana, barriendo, recolectando agua porque tenía un fuerte espíritu de servicio para apoyar a la gente en sus necesidades básicas no resueltas. Él era un hombre muy sencillo y campechano, y se encerraba en su mente a leer y a escribir. Escribía mucho con la caligrafía de un hombre que fue a estudiar hasta 2º o 3er grado, pero tenía una disciplina, por eso podemos tener esa información de primera mano por todo lo que él escribió, por todo lo que él contó. Roque Dalton escribió en 1966 con los testimonios, las cartas y las postales que le enviaba Miguel Mármol a través de compañeros, el libro titulado Miguel Mármol, pero fue publicado hasta 1971. El libro narra la vida de Miguel Mármol y la historia de El Salvador. Ha sido publicado en 6 idiomas. Posteriormente, Eduardo Galeano visitó a Miguel Mármol en 1986 en La Habana, Cuba, y allí escribieron las 12 resurrecciones de Miguel Mármol en la colección de libros Memorias del Fuego. Y el escritor Dani Fano, del País Vasco, hizo un cómic de Miguel Mármol, lo más reciente en el siglo XXI. Este libro está basado en el testimonio que Miguel Mármol le dio a Eduardo Galeano. En la casa de su hermana Pilar, falleció el 23 de junio de 1993 a causa de una gripe mal atendida que le provocó bronquitis y un paro respiratorio. El legado de Miguel Mármol es haber dejado el testimonio sobre lo sucedido durante la insurrección de 1932.
Gracias a él, se conoce en todo el mundo qué fue lo que pasó en El Salvador durante la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez y posteriormente durante toda la dictadura militar. Y su otro legado es ser símbolo de resistencia y organización para todas las revolucionarias y revolucionarios que en momentos difíciles necesitan fortaleza revolucionaria. Durante la guerra, Miguel Mármol, en su exilio viajó por el mundo como embajador de la Revolución de El Salvador contando la historia y la lucha del pueblo de El Salvador.